Cordial saludo, soy Segundo Goyeneche, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Este es un video pedagógico para el curso Software para Ingeniería 2030-36 del grupo 10 del periodo 2017-2. Se nos pide que realicemos un programa en MATLAB o SILAB donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que requieran los debe ingresar el usuario. Acá tenemos nuestro programa, le decimos primero con fprintf que imprime en pantalla el nombre del programa, colocamos una condición que es igual a 1, colocamos el bucle while, que este repite un bloque de código mientras una condición se mantenga verdadera, y colocamos nuestra condición que sea igual a 1. Colocamos una entrada con una variable a definida como entrada, le decimos al usuario que si desea ejecutar el programa marque 1 y que si no lo desea ejecutar marque 2. Con if, mientras nuestra condición sea igual a 1, se le va a pedir al usuario que ingrese un voltaje en voltios, que ingrese una resistencia en ohmios, que ingrese una resistencia 2 en ohmios. Definimos las variables RT, que es nuestra resistencia total, como están en serie, sumamos R1 más R2. Nuestra intensidad total será el voltaje de entrada sobre la resistencia total. Nuestro voltaje por R1 será la intensidad total por R1. Nuestro voltaje en R2 será intensidad total por R2. Luego le decimos a nuestro programa que imprima en pantalla el voltaje por R1 y el voltaje por R2 a partir de las variables BR1 y BR2. Luego le decimos que si nuestra condición, nuestra entrada A es igual a 2, entonces que nuestra sentencia break finaliza la ejecución del bucle o la instrucción condicional más próxima. Luego cerramos nuestro programa, cerramos nuestra sentencia if y nuestro bucle while con este fin. Vamos a probar que nuestro programa funcione. Desde ahí nos salió el texto que nos debía imprimir en pantalla: programa para calcular el voltaje de un divisor de voltaje de dos resistencias. Le preguntamos al usuario que si desea ejecutar el programa, él dirá que 1, que sí. Ingrese el voltaje de la fuente en voltios. Entonces vamos a hacerlo con la unidad para demostrar que sí funciona nuestro programa. Ingresamos que es un voltio, que ingresa el valor de R1 en ohmios, un ohmio, y ingresar el valor de R2 en ohmios, un ohmio, y entonces nos dice que el voltaje por R1 es de 0.5 voltios y el voltaje por R2 de 0.5 voltios. Con esto queda demostrado que nuestro programa funciona, porque la intensidad, el voltaje por la intensidad es igual al voltaje de entrada sobre la resistencia total. El voltaje de entrada es un voltio y la resistencia total son 2 ohmios, entonces se nos divide nuestro voltaje por cada resistencia de 0.5 voltios, como nos lo muestra aquí nuestro programa. Luego nos vuelve a salir en pantalla que si desea al usuario que si desea seguir ejecutando el programa, que marque 1 para sí y 2 para no. Entonces, como terminamos nuestro programa, marcamos 2. Y ahí, como lo podemos ver, salimos de nuestro programa. Nuestro segundo ejercicio que nos pide la guía es similar al anterior, sino que en este caso va a ser un divisor de corriente. Para ello va a tener la misma estructura que el anterior, sino lo único que cambia es que como es un divisor de corriente, nuestras resistencias van a estar en paralelo. Entonces también le dice al usuario que ingrese el voltaje, que ingrese el valor de R1, que ingrese el valor de R2. Ahí vamos a calcular nuestra intensidad por R1, que va a ser sobre el voltaje de entrada, porque como están en paralelo va a ser igual al sobre R1, pues nuestro voltaje de entrada va a ser igual en las dos resistencias, y la intensidad es 2, el voltaje de entrada sobre la resistencia 2,
le decimos a nuestro programa que imprime en pantalla estas corrientes, que si nuestra condición es diferente a 2, hagamos un break con nuestra sentencia break, finalicemos if y finalicemos while. Entonces vamos a probar que nuestro programa funciona. Borramos pantalla, ejecutamos el programa. Desea ejecutar el programa, otra vez la misma estructura, le decimos 1 que sí, ingrese el valor de la fuente en voltios, 1 voltio, el valor de R1, 1 ohmio, ingrese el valor de R2, 1 ohmio. Entonces nos dice que la resistencia por R1 es de 1 amperio y la corriente por R1 es de 1 amperio y la corriente por R2 es de 1 amperio, porque nos dice que el voltaje de la entrada sobre resistencia 1, y como son la unidad 1 sobre 1 nos da 1, y serían 2 amperios que estarían pasando por este circuito. Luego el programa nos pregunta que si deseamos seguir ejecutándolo, le decimos que no, con 2, y él nos saca automáticamente. El otro ejercicio nos dice que realizar un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por las resistencias en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios, y mostrar el resultado al usuario, o sea que el usuario no va a tener que ver todo el proceso. Aquí tenemos nuestro programa, que imprime en pantalla, colocamos una condición, que mientras la condición sea 1, colocamos una sentencia if, ¿sí? Le va a decir al usuario que ingrese un valor de voltaje, un valor de resistencia, vamos a calcular la corriente. Vamos a decir que el formato del número sea format short E, y ABC son matrices numéricas. Aquí son matrices numéricas, aquí volvemos a definir otras matrices que son para que nos den los milivoltios, microvoltios, nanovoltios o ohmios o miliamperios, dependiendo de lo que se desee. En un tercer arreglo, entonces vamos a ingresar, por ejemplo, acá, ingresamos al componente A1 de esa matriz, de la matriz A al componente 1 y al componente 1 de la matriz 1. Y estos los vamos a colocar en forma horizontal y así sucesivamente para capturar todos los datos y que nos dé el valor del voltaje, el de la resistencia y el de intensidad que circula por esa resistencia, y al frente su descripción respectiva. Luego le decimos que el usuario vea en pantalla que el voltaje ingresado equivale a nuestra matriz D, ¿sí? Y le va a decir que equivale a tantos milivoltios, va a escribir el resultado a cuánto equivale y al frente su descripción. Con DisplayDef, que es más sencillo de usar, pues funciona igual que printf, pero con printf hay que realizar más declaraciones o si no nos va a salir error. Después de que nos imprima esto en pantalla, le decimos que si al usuario que quiere seguir continuando con el programa, y si escribe 2, entonces nos vamos a salir porque cambia nuestra condición que colocamos. Colocamos otra vez nuestra sentencia break para finalizar la ejecución del bucle o la instrucción condicional más próxima. Cerramos if con este fin y cerramos nuestro bucle while. Vamos a probar que nuestro programa funciona correctamente. ¿Desea ejecutar el programa? Le decimos que sí. Ingrese un valor de voltaje en voltios.
le decimos que 10 voltios, ingrese el valor de la resistencia a evaluar en ohmios, le decimos que 150 ohmios, y entonces acá nos va a mostrar que el voltaje ingresado, tal como lo pide, es 1 voltio, son 10 voltios, equivalen a 10.000 milivoltios. Si podemos comprobar, todas nuestras unidades están perfectamente relacionadas. Y de igual forma nos va a decir qué corriente va a circular por la resistencia con este voltaje aplicado. Entonces nos lo da en forma exponencial, 6.6 por 10 a la 1, a la 4, a la 7, a la menos 5 y a la menos 8. Y aquí está, en esta parte está la descripción de cada una de las unidades dadas. Nuestro último ejercicio dice que realizar un programa que capture el valor de cierta cantidad de capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o paralelo, y con estos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se pueden reemplazar. Entonces, nuestro código, lo mismo una entrada para describir nuestro programa, damos otra entrada donde le decimos al usuario que ingrese los capacitores, la cantidad de capacitores que va a utilizar en una misma unidad, ¿sí? Microfaradios, picofaradios, que es lo más común. Iniciamos un contador igual a 1, una serie que es igual a 0 y un paralelo, porque nos va a pedir si lo damos en serie o en paralelo. Definimos el formato del número como long E, que es un formato que muestra 15 decimales de forma exponencial. Nuestra sentencia while, que inicia nuestro contador, que mientras nuestro contador sea menor que la entrada, vuelve y nos da una entrada que entre el número de condensadores. Aquí definimos si están en serie, si están en paralelo, le damos fin a esa parte. Calculamos aquí nuestra capacitancia equivalente en paralelo y en serie. Recordemos que los capacitores en serie es como si tomáramos resistencias en paralelo, ¿sí? Va a ser el inverso del inverso de esas resistencias. Por eso es que nuestra capacitancia en serie está aquí, una primera, 1 sobre A, el valor que ingresó el usuario, y aquí nuestra capacitancia equivalente a 1 sobre la parte serie, para que nos dé nuestro resultado bien. Luego, una entrada definida como B, que para decirle al usuario si los capacitores van a estar en serie o en paralelo, él lo define. Si B es igual están en serie, entonces va a aparecer en pantalla que el capacitor equivalente es esta parte, la usamos porque toma en forma de matriz esos valores y cuyas filas son las cadenas de caracteres de capacitor equivalente en serie. Aquí volvemos a repetir que si se tomó como en paralelo, tome la capacitancia en paralelo y cerramos nuestro programa aquí. Entonces vamos a comprobar si funciona. Salimos de este, borramos todo y vamos a ejecutar nuestro programa. Programa para calcular la capacitancia, le damos enter, ingrese el número de capacitores a utilizar, voy a utilizar 2 capacitores, ingrese el número en microfaradios, voy a decir que es de 220, el uno, y el otro que es de 470 microfaradios, y entonces dice entre si sus condensadores están en serie o en paralelo. Vamos a decirle que están en paralelo, en este caso se sumarían las capacitancias, ¿sí? El capacitor equivalente es de 690. No se le dio unidades porque no sabe en qué unidades va a ingresar el usuario, ¿sí?
probemos con nuestro programa en serie. Para probar nuestro que esté en serie, dice ingrese el número de capacitores a utilizar. Vamos a utilizar todos mismos. Utilizamos el mismo valor entre el condensador 1, 220 microfaradios. Ingresamos el otro que es 470 microfaradios. Aquí no se van a sumar, sino se va a hacer una suma. No se van a sumar algebraicamente, sino una suma de inversos. Aquí nos va a decir que si nuestros condensadores están en serie o en paralelo, le vamos a decir que están en serie. Y nos dice que el capacitor equivalente para esos dos condensadores es de 149.85. Como ingresamos microfaradios, pues será microfaradios. Eso es todo por el momento. Muchas gracias.